Bueno, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, doctor. Bien, entonces hoy día vamos a desarrollar pues este tema muy importante. Este capítulo es muy importante. Nosotros hemos dividido la urología femenina en dos, ¿no? Urología femenina 1, donde vamos a hablar básicamente de incontinencia urinaria de esfuerzo, pero dando los conceptos, ¿no? De incontinencia urinaria y los tipos de concepto, pero de incontinencia. Pero básicamente la clase se va a desarrollar todo lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo hay que tenerla muy presente porque la urología femenina como sí es una subespecialidad dentro de la urología y está incluida dentro de los capítulos que la sociedad le ponen de piso pélvico, ¿no? Pero la urología femenina pues tiene, por decir, cosas muy especiales en que hacen de que urólogas básicamente, más las mujeres se dedican bastante a esta parte de la urología. En cuanto a la casuística, sobre todo en las sociedades de más alto poder económico, en sociedades más avanzadas, entonces la solicitud de servicios para estos problemas es mayor. En las zonas más bien periféricas, rurales, la mujer como que no le da mucha importancia a estos problemas de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ellas consideran que es un proceso normal y también no hacen mayormente vida social, así, no interrelacionan con otras mujeres, con otros grupos. Entonces ellas como que se sienten ya un poco limitadas con la incontinencia y no le dan mayor importancia. Cosa que no sucede, como le digo, en otro tipo de ciudades o medios donde el poder adquisitivo es mayor y la convivencia es de otro aspecto, ¿no? La mayoría tiene por sí reuniones sociales, etcétera, etcétera, que no son necesariamente del grupo familiar. Entonces, bien, entonces la urología femenina, pues, vamos a desarrollar hoy día lo que corresponde a incontinencia urinaria de esfuerzo, pero vamos a dar los conceptos de incontinencia urinaria en general. Bien, entonces diremos de que la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Entonces esto se puede presentar pues tanto en varones como se puede presentar en mujeres. En varones es incluso aquellos que se dedican a incontinencia en hombres son otro tipo de grupos de especialistas, ¿no? El que se dedica básicamente a la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer se dedica solo a eso, ¿ya? Entonces la incontinencia urinaria en general es un síntoma. O sea, el paciente se da cuenta y nota pues de que se le escapa la orina. Es un signo que lo podemos evidenciar nosotros al hacer un examen clínico. Y una patología, pues es una alteración. Es un proceso fisiopatológico de base. En la clasificación general de la incontinencia urinaria tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo verdadera o anatómica, que es la que vamos a tratar de desarrollar hoy día. Se debe a la hipermotilidad del segmento vesico-uretral debido a la debilidad del piso pélvico. Se caracteriza por tener los esfínteres normales. Ustedes saben después que normalmente hay dos esfínteres. En la mujer también antes se pensaba que había uno al nivel del cuello y hay otro importantísimo a nivel del tercio medio de la uretra femenina. Se caracteriza por tener los esfínteres normales, tener un soporte débil del piso pélvico. O sea, hay como una debilidad a nivel del piso pélvico, como si fuera un prolapso o algo así, ¿no? Y una anomalía anatómica.
Se demuestra en radiografías y la reparación de la anatomía restaura la continencia. Entonces es el principio básico, ¿no? Que nosotros restauramos la anatomía y la continencia, como tenemos la mujer tiene los esfínteres buenos, normales, entonces el mejoramiento, el reforzamiento del piso pélvico y últimamente pues colocar determinadas estructuras que pueden ser de la propia paciente o también algunas mallas sintéticas a nivel del tercio medio de la uretra, ¿no? Entonces eso logra mejorar la pérdida de orina al esfuerzo. La incontinencia de urgencia verdadera, presente en la inestabilidad del detrusor, con esfínteres normales también, anatomía normal y ausencia de neuropatía. O sea, esto es lo que la vejiga irritable podría ser, ¿no? O sea que es a pocos volúmenes de capacidad en la vejiga, ya hay contracción del detrusor y expulsión de la orina. Tenemos la incontinencia mixta. Es la percepción de pérdida involuntaria de orina asociada tanto a urgencia como al esfuerzo. O sea, es una combinación de las dos primeras. 30-40% de las mujeres con incontinencia urinaria tienen síntomas de incontinencia urinaria mixta. Tenemos otro tipo de incontinencia urinaria, la incontinencia urinaria continua, que hay pérdida involuntaria y permanente de orina y que puede ser debida a una fístula. Una fístula puede ser vésico-vaginal o urétero-vaginal. Desembocadura ectópica ureteral. O sea, normalmente esto se ve cuando hay duplicidad ureteral en toda su longitud. Entonces uno va a ser con desembocadura ortotópica, o sea, a nivel del triángulo, del vértice del trígono. Y otro va a tener un abocamiento, un desagüe anómalo. En algunas oportunidades puede estar a nivel del cuello vesical, de la misma uretra. Entonces, y ahí se puede presentar incontinencia urinaria continua o un déficit intrínseco uretral grave. La enuresis nocturna, que es la pérdida de orina durante el sueño, bastante asociada con problemas de inmadurez a nivel de todos los órganos urinarios y también por aspectos psicológicos, ¿no? que pueden agravarla o hacerla que se haga evidente. Otro tipo sería la incontinencia urinaria inconsciente. Es la pérdida involuntaria de orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de la presión abdominal. Es una forma extrema de disfunción de vaciado vesical, dada por la obstrucción del tracto urinario inferior, por decir, el crecimiento prostático adenomatoso puede dar estos problemas, o también los crecimientos así neoplásicos de la próstata, esclerosis del cuello vesical, o por detrusor acontráctil, que ya tendría un fondo neurológico, ¿no? Esto es incontinencia urinaria inconsciente, vendría a ser pues la orina por rebosamiento que probablemente pueden encontrar en otras bibliografías, en otros tipos de textos, ¿no? Es lo mismo. Otras incontinencias urinarias raras, por ejemplo, tenemos la incontinencia durante el coito o incontinencia urinaria con la risa también, ¿no? Esto del coito generalmente no lo manifiesta la mujer y más lo relaciona con, con la hiperexcitación que puede tener, ¿no? Pero eso no debería darse nunca. O sea,
debería ser siempre reportado. La incontinencia urinaria con la risa, eso se puede ver en jovencitas incluso, ¿no? En mujeres muy jóvenes, que nulíparas, ¿no? Pueden tener este problema. Goteo postmiccional es la pérdida de orina que se percibe tras finalizar la micción, o sea, asociada generalmente a problemas obstructivos de algún tipo, leves, pero pueden dar este goteo postmiccional. En cuanto a la prevalencia, está presente en el 86% la incontinencia urinaria de esfuerzo, o sea, la motivo de nuestra disertación hoy día está presente en 86% de las mujeres incontinentes, o sea, la más frecuente en las mujeres incontinentes. La incontinencia urinaria de esfuerzo pura afecta al 50% de las mujeres incontinentes, mientras que un 36% tiene una incontinencia urinaria mixta. O sea, la más frecuente es la incontinencia urinaria de esfuerzo y le sigue la mixta, ¿no? En el estudio EPICON muestra que 50% de las mujeres incontinentes tenían síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo, 11% de incontinencia urinaria de urgencia y 36% la incontinencia urinaria mixta. O sea, demuestra lo que ya habíamos dicho, ¿no? La más frecuente siempre es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Le sigue la mixta y la de urgencia está en tercer lugar. El porcentaje de mujeres incontinentes con incontinencia urinaria de esfuerzo alcanza un pico máximo alrededor de la quinta década, un rango de 28 a 65%, y luego declina a partir de la sexta década. Por contraste, la incontinencia urinaria mixta es más frecuente en mujeres mayores y supone un 40-48% en el rango de 60 años en adelante. ¿Ya? Factores de riesgo. Género. La razón de riesgo varía con la edad. En menores de 60 años, las mujeres tienen 4 veces más probabilidades que los hombres de padecer incontinencia urinaria. Pero en mayores de 60 años, solo 2 veces más. Aquí básicamente porque aumenta la incontinencia en el varón por problemas relacionados con la obstrucción prostática. En cuanto a la edad, incontinencia urinaria, factores relacionados. ¿Qué sucede? Hay una disminución del tejido elástico. Va a haber con la edad atrofia celular, degeneración nerviosa, reducción del tono muscular liso, hipoestrogenismo, deterioro cognitivo, inmovilidad, pérdida de capacidad en la concentración renal y comorbilidad por la polifarmacia. Tenemos otro factor de riesgo, la menopausia e hipoestrogenismo, que se da pues después de los 45, 48 años, ¿no? La raza. Las mujeres blancas tienen una prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo 3 veces mayor que las mujeres negras, atribuyéndose a diferencias raciales en el tejido conjuntivo en los músculos. Generalmente, pues, la piel y los tejidos de las mujeres negras son más firmes, más consistentes, ¿no? En cuanto al peso, un índice de masa corporal alto se correlaciona con una mayor prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y de incontinencia urinaria mixta, así como con la severidad de la incontinencia urinaria. Esto es bien conocido, ¿no? Entonces, cuando hay incontinencia urinaria de esfuerzo, una de las principales indicaciones que da el médico, en este caso puede ser
el urólogo, el ginecólogo, es decirle que baje peso, ¿no? Es fundamental. Paridad es el principal factor de riesgo asociado a la incontinencia, un factor constante, posiblemente por las lesiones neurológicas o musculares asociadas. Entonces, cuando hay multiparidad, pues siempre el parto, pues, conlleva, pues, a un trabajo forzado, condicionado por el motor que representa en una primípara. Son más o menos, pueden ser 16 a 18 horas de un constante contracción uterina, tratando de que progrese el producto, ¿no? El bebé que vaya progresando y eso va provocando distensión de los tejidos. Entonces, generalmente ya, y esto hay que evaluarlo bien, por eso en la historia clínica hay que ver el peso del bebé, ¿no? O sea, aquellos que son mayores de 3.500 a 4.000, pues son los grandes factores relacionados con que haya una distopia, a nivel genital, ¿no? Entonces eso hay que también de instrumentos para la extracción del bebé también juegan en forma negativa para que pueden distorsionar el, el introito, el piso pélvico en la mujer. Histerectomía. Un metaanálisis publicó una asociación entre la histerectomía y la incontinencia de orina a largo plazo, es decir, muchos años tras la cirugía, sobre todo en mujeres mayores de 60 años, en la que el riesgo de incontinencia urinaria se incrementaba hasta el 60%. Factores uroginecológicos, los prolapsos de la pared vaginal y de los órganos pélvicos, la debilidad de los músculos del suelo pelviano, la cirugía uroginecológica, que haya mayor esfuerzo de la prensa abdominal, o sea, y que esto va a distorsionar o va a incidir eh, la, la permanencia indemne del piso pélvico, ¿no? Entonces el estreñimiento, el pujo, entonces hace que haya distorsión también del piso pélvico. La cistitis y otras infecciones del tracto urinario son los factores uroginecológicos más importantes asociados a incontinencia urinaria. También están relacionados, ¿no? Otros factores tenemos cardiopatías, diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson, demencia, accidentes cerebrovasculares, algunos fármacos, tabaquismo, abuso de alcohol, etcétera, sea relacionado con incontinencia urinaria. El diagnóstico, la exploración física y el diario mencionado son los pilares, ¿no? Un dato que debe recoger la historia clínica es el número de compresas utilizadas durante el día. Es importante. Como un dato, la elaboración indirecta de la severidad de la incontinencia urinaria. Informarse sobre la y duración del trabajo de parto. Así como intervenciones abdominales y pélvicas
deben reflejarse asimismo otros factores de riesgo. El sobrepeso, como hemos dicho, es muy importante. Tienen necesariamente, antes del tratamiento quirúrgico, tratar de disminuir de peso las pacientes. Estreñimiento crónico, ya entienden por qué, etcétera. Y fármacos que pueden contribuir a la incontinencia urinaria. El grado de hipermotilidad uretral se puede evaluar con el test hay un test del bastoncillo, introduciéndole este bastoncillo en la uretra y valorando el movimiento del mismo con la tos. Positivo si es superior a 30 grados. ¿Sí? Si la movilidad es mayor de 30 grados del bastoncillo, entonces es positivo. Evaluar el riesgo posmiccional, el residuo posmiccional. Siempre realizar un urocultivo para descartar procesos infecciosos. Aquí tenemos en la incontinencia urinaria, se le invita a la paciente pues para que puje o tosa y se va a evidenciar pues la pérdida de orina, ¿no? Acá igualmente, pero previamente se le ha aplicado azul de metileno, ¿no? Examen físico de mujeres con incontinencia urinaria, esfuerzo, test de la tos o esfuerzo con vejiga, capacidad de 30 mililitros. O sea, la vejiga pues no puede estar vacua, no tendría sentido, ni a media llenura. Tiene que estar más de 300 mililitros, ¿ya? Test del esfuerzo con azul de metileno, es lo mismo, pero con azul de metileno. En cuanto a las pruebas diagnósticas complementarias, se debería hacer siempre un estudio hidrodinámico. Tenemos la flujometría, que va a evaluar pues el volumen miccional, el flujo máxico, el flujo medio, el volumen residual y la morfología. En la fase de llenado, nosotros tenemos que rescatar estos datos. La sensación inicial de llenado, el deseo miccional inicial, generalmente el deseo miccional inicial puede estar bordeando los 130, 150 mililitros de introducción, ¿no? Deseo miccional normal, deseo miccional fuerte, generalmente el deseo inicial miccional puede ser inhibido, se sigue introduciendo líquido y va a haber un deseo miccional ya fuerte. Está referido básicamente con la capacidad total de la vejiga, del volumen que se introdujo en la vejiga, en que ya no se puede inhibir, ¿no? Ya hay pérdida de orina ya, no tanto involuntaria, sino que ya no se puede retener la micción. Máxima capacidad vesical hay que medir, ¿no? Relacionado bastante con el deseo miccional fuerte, la acomodación vesical, contracciones involuntarias. Estas están relacionadas más con lo que vendría a ser la vejiga hiperactiva, ¿no? Hay contracciones involuntarias que se pueden dar introduciendo, cuando se ha introducido únicamente pues 30, 50 mililitros en la vejiga, ya pueden haber contracciones con expulsión de orina, ¿no? Vendría a ser la incontinencia de urgencia, ¿no? Función longitud funcional de la uretra, máxima presión del cierre uretral. Hay un tratamiento inicial que siempre se debe utilizar con buenos resultados. No crean que el tratamiento médico es por gusto, ¿no? Da buenos resultados en buena cantidad de casos. Debe bajar de peso la paciente, porque tanto contenido que tiene grasa ese abdomen
hace protruir y distiende, hace presión sobre el piso pélvico, ¿no? Y distorsiona la anatomía normal del ángulo uretrovesical posterior. Evitar esfuerzos intensos. A la paciente que tiene este problema no puede levantar peso, pero cuando va al mercado, que se haga acompañar por su esposo, su hijo, o para que ellos lleven los pesos, ¿no?, de lo que se compra. Evitar el consumo de tabaco en forma crónica. Reducir el consumo de café, té y alcohol. Tratar el estreñimiento. Ya van entendiendo por qué el estreñimiento debe ser combatido. Y debe ser, en el caso no se logre superar, pedir asistencia del gastroenterólogo para que regularice esto. Rehabilitación muscular del suelo pelviano. Se usan técnicas para mejorar el tono y la musculatura del piso pélvico, favoreciendo un mejor soporte de las estructuras pélvicas y una adecuada movilidad uretral. Estos ejercicios musculares son eficaces en la incontinencia urinaria de esfuerzo de la mujer. El tratamiento conservador es útil en mujeres con cuadros leves o moderados de incontinencia urinaria de esfuerzo, sin otros procesos concomitantes. Con la rehabilitación, las tasas de curación mejoría oscilan entre 60 y 90%. Hay unos ejercicios para el mejoramiento de la musculatura del piso pélvico. Tenemos los ejercicios de Kegel. Ya las flechitas señalan la ubicación de los músculos pubococcígeos que vamos a ejercitar gracias a esta serie de ejercicios. Los ejercicios de Kegel debemos realizarlo con regularidad unas 4 veces al día. Entonces acá se ven los ejercicios. Es un corte sagital de la pelvis femenina donde se visualiza la musculatura del suelo pélvico, que se ejercita con la práctica de los ejercicios de Kegel. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, es importante porque esto ayuda, pues, en el entendimiento de las técnicas quirúrgicas que se emplean, ¿no? Hay teorías, ¿no? Hay dos principales. La teoría de transmisión de presiones. En la década de los 70, Horney postuló que la posición intraabdominal del cuello, de la vejiga y de la uretra proximal eran elementos necesarios para la adecuada transmisión de la presión abdominal a estos segmentos. Además, postuló la hipótesis que el descenso de estos segmentos por debajo del diafragma urogenital los dejaría fuera del efecto protector de la transmisión de presiones, causando la incontinencia de esfuerzo. Esta teoría justifica la colposuspensión de Burch como una alternativa terapéutica para restablecer la posición del cuello vesical y la uretra proximal. Vamos a verlo posteriormente en una imagen y se va a entender mejor. La teoría integral de la continencia. Petros y Ulmstein en la década de los 90 reportaron un estudio vectorial de las presiones que determinan los fenómenos de continencia y micción, así como las estructuras involucradas en estos procesos. Definen a la uretra media con su soporte facial, muscular y vaginal, a lo que se le llama zona de elasticidad crítica como la estructura responsable de la incontinencia de esfuerzos. Proponen entonces el refuerzo del soporte medio uretral mediante una malla de polipropileno después de haber ensayado una serie de materiales con múltiples complicaciones. O sea, este es el fundamento, pues, para colocar las mallas a nivel de la uretra media.
Acá tenemos la teoría de transmisión de presiones de Horning. Una mujer continente, miren, hay las presiones que vienen de la cavidad abdominal y la presión de contracción también que hay a nivel de la vejiga y contracción a nivel de la uretra. Entonces, pero cuando hay una distorsión del piso o un prolapso, entonces las presiones no van a ejercer su función a nivel de la uretra y va a haber la pérdida de orina. ¿Ya? Entonces tiene que estar indemne, bien colocada la uretra para que no haya la fuga, ¿no? Este es el fundamento, pues, de la operación de Burch. La colposuspensión se levanta, se ponen puntos que van a levantar la pared vaginal anterior y la van a tratar de ubicar dentro del marco normal para que haya adecuada continencia. Entonces acá está el esquema, está bien claro, ¿no? Tenemos el diagnóstico diferencial de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tenemos la deficiencia esfiteriana intrínseca, definida por McGeer como escape de orina a bajas presiones abdominales. Se ven pacientes con antecedentes de radioterapia, patología neurológica, cirugía pelviana previa y se presenta escape de orina con mínimos esfuerzos o reposo. Al examen clínico va a haber pérdida de orina con una uretra rígida y que no se corrige con maniobras de soporte suburetral. Requieren una cirugía de mayor soporte bajo el cuello vesical. La vejiga hipoactiva presenta escape de orina solo a grandes volúmenes. Otro diagnóstico diferencial vendría a ser la hiperactividad idiopática gatillada por tos. Tenemos también tratamientos farmacológicos. En las fases de llenado y vaciado vesicales están involucradas las mismas vías neuronales aferentes y eferentes, somáticas, parasimpáticas y simpáticas. Reflejos y neurotransmisores centrales y periféricos, glutamato, serotonina, noradrenalina, dopamina, encefalina y acetilcolina. Las relaciones existentes entre todos estos factores no se conocen por completo, pero es bien conocido que la acetilcolina es el neurotransmisor periférico predominante y responsable de la contracción vesical. Los fármacos más utilizados para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo son los antimuscarínicos. La curación se da en un 30% de casos y una mejoría sintomática significativa en 50% de los casos. Hay actualmente agentes más selectivos para la vejiga como la solifenacina, 5 miligramos, que tiene menos efectos secundarios. Tenemos la tolteradina, también de última generación, ¿no? Bien, la serotonina y la noradrenalina tienen propiedades promotoras de la continencia. Por eso está en fase de implementación el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de ambos con una mejoría de hasta 60% de la incontinencia. Ejemplo, la duloxetina. Efecto adverso principal van a ser las náuseas. Acá tenemos resumido más o menos los fármacos que más se usan para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Tenemos los anticolinérgicos. El clásico que se ha usado ha sido siempre la oxibutinina, ¿no? De 5 o 10 miligramos por día en dosis única.
tenemos acá la tolterodina, la propiverina, poco utilizada. Aquí lo que más se usa es la oxibutinina, la tolterodina y la que habíamos nosotros mencionado antes, la solifenacina. También se pueden utilizar los antagonistas alfa-adrenérgicos o bloqueadores alfa, ¿no? Tenemos la alfuzoxina, la doxazosina. Estos ustedes lo conocen porque se usan definitivamente para problemas en la hiperplasia prostática benigna, para mejorar el chorro, ¿no? Y para disminuir los efectos también irritativos. El prazosina, terazosina, que es el más antiguo, la terazosina, hasta se usa menos por la hipotensión y los efectos colaterales que tiene. Hay que usar también los estrógenos, o sea, el hipoestrogenismo en las posmenopáusicas va a condicionar pues una disminución en la turgencia de los tejidos tanto de la pared vaginal anterior como del piso pélvico y de la uretra, ¿no? Que tienen un origen embriológico común. Entonces van a reaccionar bien con mejor turgencia y mejorando, por supuesto, la continencia con cremas vaginales, que hay que aplicarlas por espacios prolongados de 2 o 3 meses. También se puede usar la imipramina y la desmopresina. Entonces, la incontinencia urinaria y el esfuerzo, pues, va a ser el resultado de la debilidad del piso pélvico y sostén deficiente de la unidad esfinteriana vesicuretral. O sea, esta estructura anatómica, básicamente el ángulo uretrovesical posterior está prolapsado. Entonces, ahí se da la incontinencia urinaria de esfuerzo. Por eso las técnicas quirúrgicas elevan este ángulo uretrovesical posterior, logrando en la mayoría de los casos resultados satisfactorios, obteniendo una buena continencia. Anatomía. Se va a encontrar una hipermotilidad y o descenso de la posición del segmento vesicuretral posterior. El ángulo vesicuretral posterior es considerado como un factor clave para señalar la presencia de incontinencia anatómica de esfuerzo. Otros ponen en relieve marcas óseas en la pelvis al describir la relación de la base de la vejiga y la unión vesicuretral con el punto púbico inferior sacrococcígeo. La alteración anatómica se puede mostrar con una cistografía lateral con un catéter uretral asociado, con la finalidad de definir claramente el segmento, dibujar el segmento vesicuretral. Normalmente la unión vesicuretral se localiza frente al tercio inferior del hueso púbico y se mueve de 0,5 a 1,5 centímetros al hacer algún esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo pues afecta a más del 20% de las mujeres en Estados Unidos. Tiene una prevalencia en aumento por el envejecimiento de la población. La incontinencia urinaria de esfuerzo se presenta cuando hay una fuga involuntaria de orina al toser, reír, estornudar o realizar actividad física. Hay tratamientos no quirúrgicos que son relativamente eficaces, no son tan así como poco eficaces, y tratamientos quirúrgicos que dan buenos resultados. Los tratamientos quirúrgicos van a incluir las eslingas en la uretra media y eslingas colocadas en la unión uretrovesical, la uretropexia retropúbica, agentes volumétricos de la uretra, o sea, colocación de sustancias que van a mejorar la continencia, esfínteres artificiales, ¿no? Que son
los esfínteres artificiales deben ser usados cuando se han agotado todos los tratamientos previos. Las eslingas y la uretropexia retropúbica se consideran operaciones quirúrgicas de primera línea. Las eslingas retropúbicas mínimamente invasivas de la uretra media son la cinta vaginal libre de tensión, que es el TBT, que consiste básicamente en la colocación, que generalmente es pues sintética, una malla sintética, que va a nivel de la unión del cuello y de la uretra proximal, y detrás del pubis se va hacia la zona suprapúbica. Entonces, esta es buena técnica sobre todo para los casos de recidiva, cuando ha habido recidiva en colocación de otro tipo de eslingas, que puede ser la TOT. Entonces estaba muy bien. El porcentaje de buenos resultados es mayor. Tenemos otra eslinga en la cinta vaginal transobturatriz libre de tensión, que es la TBT o mejor la TOT nomás. Y eslinga de una sola incisión, que también se hace últimamente, ¿no? La alternativa al uso de mallas son los procedimientos retropúbicos de uretropexia, como la operación de Burch. O sea, es levantar la uretra, el ángulo uretrovesical posterior por vía suprapúbica. Con la operación de Burch, que puede ser cirugía convencional o puede ser también laparoscópica. Los agentes volumétricos de la uretra son útiles en uretras fijas que no pueden operarse. Aquellas que tienen degeneración, son fibróticas, y que ya no van a hacer efecto pues las eslingas, ni tampoco los procedimientos retropúbicos. Entonces se pueden usar estos agentes volumétricos. También en aquellos casos de falla con otros procedimientos previos contra la incontinencia. Los esfínteres artificiales deberían considerarse como una operación de último recurso. Acá tenemos más o menos para que vean un corte sagital, para que vean pues la clave es el ángulo uretrovesical posterior. Aquí está medio aplanado, pero normalmente debe tener una angulación de 90 a 100 grados. ¿Ya? Aquí está como parece que tiene incontinente, parece que fue un corte con incontinencia. Hay que hacer por una colposuspensión, se puede hacer levantarlo para que haya la continencia, ¿no? Miren su relación con el pubis de este segmento importante anatómico. Acá igualmente miren la proximidad que hay entre la vejiga y el útero. Acá tenemos el introito vaginal para ver los prolapsos, ¿no? Nosotros cuando examinamos a la paciente, aquí aparentemente pues parecería que hay un desgarro, ¿no? Himeniano, pero aparentemente es un himen indemne, ¿no? No hay prolapso, no hay nada, esto es normal. Pero aquí está la pared vaginal anterior, que puede ser prolapsada cuando hay un descenso de la vejiga y da un cistocele. Acá está la pared vaginal posterior, que puede prolapsarse también cuando hay un rectocele. Acá, para ver la musculatura del suelo pélvico femenino, básicamente, que es lo que nos interesa, tiene que estar bien fortalecido, plano y tenso,
para evitar que las estructuras anatómicas involucradas dentro de la continencia no salgan del campo de fuerzas que normalmente hay cuando hay maniobra de Valsalva. Acá tenemos pues en el hombre y en la mujer. Este gráfico es importante porque nos sintetiza, ¿no? De que cuando hay una musculatura fuerte, hay buen control, pues, de la continencia, ¿no? Y aquí las fuerzas también que pueden haber con la maniobra de la salva, hay fuerzas que actúan sobre la uretra y ayudan a la continencia. En cambio acá no se da eso, ¿no? Por el prolapso que hay a nivel del piso, la debilidad más que prolapso, la debilidad que hay a nivel del piso pélvico cuando hay la maniobra de Valsalva. Entonces hay fuga de orina. Esto es importante para ver, miren, si ustedes ven acá, ven el pubis. Entonces aquí está el ángulo uretro, esta sería la uretra, esta es la vejiga, vesical posterior. Ese es el ángulo más o menos que debe tener este ángulo uretrovesical posterior. Podría ser 110, así, ¿no? De 90 a 110. Aquí está un poco mayor, un poco mayor. Entonces, cuando pues, se prolapsa, o sea, se aplana totalmente, no hay ángulo, entonces viene la incontinencia. Y cuando hay un aplanamiento, hay salida de esta zona anatómica normal que debe estar mirando, enfocando al tercio medio inferior del pubis, este ángulo, o tercio medio inferior. Y también hay una línea imaginaria acá que va desde el pubis hasta la unión sacrocoxis, que las estructuras para que haya continencia tienen que estar encima de esta línea imaginaria, ¿no? Acá se ve. Entonces tienen que estar encima. Cuando ya prolapsan, caen, entonces se produce la incontinencia urinaria y los tratamientos quirúrgicos van a tender a lograr volver a la anatomía normal haciendo una elevación de estas estructuras anatómicas, ¿no? Del ángulo uretrovesical. Pues, esto se da en la colposuspensión, pues, de Burch. En cambio, las eslingas más tienen que ver con la continencia que se produce en el tercio medio de la uretra femenina. Medidas higiénico-dietéticas, evitar café, alcohol, cosas irritantes, rehabilitación del piso pelviano, y que básicamente son los ejercicios de Kegel y el tratamiento farmacológico que habíamos visto que se usaban algunas drogas, siendo los anticolinérgicos los más utilizados. El tratamiento quirúrgico hemos esbozado anteriormente. Se necesita hacer principalmente la suspensión y el sostén apropiado del segmento, no se olviden, segmento vesico-uretral posterior hacia una posición normal. Si está caído, está prolapsado, hay que elevarlo. La incontinencia urinaria de esfuerzo verdadera, el mecanismo esfinteriano está intacto. O sea, no están mal los esfínteres, pero su eficiencia está deteriorada debido a la movilidad excesiva en la posición anormal. Una vez que se ha restablecido la posición, el mecanismo esfinteriano habitualmente recobra su función. Las técnicas para restablecer la posición normal y para proporcionar un sostén adecuado pueden ser hechas por vía vaginal,
la mayoría de ellas actualmente, o por vía suprapúbica en algunos casos. Los resultados son satisfactorios en porcentajes en ambas técnicas, en la vaginal y en la suprapúbica. Los resultados deben ser evaluados a partir de los 2 años de realizada la cirugía. Y logran la mayoría de las técnicas, de estas técnicas, logran encima del 85-90% de buenos resultados, de operaciones exitosas, a los 2 años. Tenemos la vía suprapúbica, tenemos la operación de Marshall-Marchetti-Kranz en el año 1949, en que se ponen puntos a nivel del tejido periuretral y van a fijarse a la cara posterior del pubis, tratando de elevarlo, ¿no? De restituir el ángulo uretrovesical posterior. La operación de Burch, que es la más utilizada, entonces se hace elevación de ese ángulo poniendo puntos a la pared vaginal anterior, ligándolo al uretra ahí, porque se eleva la pared vaginal anterior y se va a elevar la uretra. Si hay daño al esfínter y debilidad intrínseca, la suspensión sola no puede dar buenos resultados. Se utilizan técnicas de cabestrillo. Técnicas de cabestrillo. McGill usa una tira de vaina del recto anterior. Esto se realizó siempre desde la década de 60, 70. Ras usa de cabestrillo la pared vaginal, en la que moviliza un colgajo de la pared vaginal anterior y se utiliza para sostener el segmento vesicuretral. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a ver las complicaciones. Pueden ser lesiones vesicales, infección, retención urinaria. No es infrecuente la retención urinaria. Hemorragia, hematomas en la colocación de las eslingas, ¿no? El TOT puede haber grandes hematomas a veces. En cambio, el TBT, más que puede haber hematomas, pero lo que más produce son lesiones de vejiga, erosión vaginal o uretral y dispareunia. Si hay daño esfinteriano intrínseco importante, se utilizan inyecciones locales de material de relleno. Ácido hialurónico, detranómero, colágeno para aumentar la resistencia a la salida de la vejiga. En general se considera que el procedimiento recomendado en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria es el abordaje retropúbico, da buenos resultados. La operación de Kelly, hay otras vías vaginales antiguas, ¿no? Esta operación de Kelly, por ejemplo, se realizaba a inicios de 1900. La realizan los ginecólogos, básicamente. Es la suspensión vaginal o sea, es el corte de la mucosa de la pared vaginal anterior que es exuberante, que está de más y se trata de empujar hacia arriba a la vejiga, colocando puntos. La operación de Pereira, también operación de Tamey, agrega confirmación endoscópica de la colocación de la sutura y del grado de compresión. Acá tenemos la operación de Burch, cómo eleva a la uretra, colocando puntos, pues, hacia el ligamento de Cooper. Levanta la pared vaginal anterior y ahí levanta la uretra. Es buena técnica. Se hace vía laparoscópica y vía abierta. La uretropexia retropúbica, que es la colposubvención de Burch y de Marshall-Marchetti-Kranz, ¿no? Marshall-Marchetti-Kranz básicamente son puntos paruretrales que van al retropubis. Acá tengo la técnica de Pereira, ¿no? Que es un pasaje haciendo una incisión a nivel
de la pared vaginal anterior, se diseca y se pasan unas suturas que van a levantar la uretra en su tercio proximal o medio. Acá tenemos pues lo que se usa ya, los sling, ¿no? Para colocar los slings con esas agujas especiales. Entonces el principio básico es que deben estar en la uretra media para lograr elevar un poco, hacer compresión y mejorar la continencia. ¿Ya? Entonces también hay que tener estas agujitas especiales, pues también sirven para la colocación de la mallita a nivel el agujero obturador, ¿no? La TOT. Acá tenemos mallas. En algún momento se trató de usar mallas para todo, ¿no? Incluso para los prolapsos comunes y corrientes, los cistoceles, se colocaban grandes mallas, pero llegó un momento más o menos, bordeando el 2010, 2012, que hubo muchas complicaciones y la FDA, eh, dictaminó que la responsabilidad del cirujano que lo hacía, pero ella no lo recomendaba. Actualmente se están nuevamente utilizando, pero con esa salvedad, ¿no? De que cualquier complicación no se responsabilizan tanto los fabricantes, sino el cirujano mismo. Acá tenemos, miren, las cintitas, las mallitas, y acá tenemos las agujas especiales para hacer la tracción de las mismas y colocarlas debajo de la uretra media sin tensión. Entonces, mire, ahí están colocando transuturador, son estas. Se coloca la mallita, o sea, está la mallita ahí, se tracciona con estas agujas y se hace un levantamiento teniendo siempre presente que no haya mucha tensión, porque si no va a haber una retención definitiva de orina. Entonces hay unas técnicas en que pasan, ah, o sea, se hace la tensión, pero previamente dejan una tijera de Metzenbaum para que la tensión no sea extrema. Complicaciones del sling: retención urinaria, disuria, sangrado retropúbico y hematoma pélvico, atrapamiento de algún nervio, dolor prolongado. Esta ya es la inyección de periuretral de colágenos en los casos que ya la uretra está fibrosada, rígida, todo eso. Entonces hay que lograr la continencia inyectando estas sustancias extrañas que desgraciadamente duran poco tiempo, duran algunos meses y después van a sufrir un proceso de migración y hay que nuevamente instalar inyectar estas sustancias. El esfínter urinario artificial, entonces es ya cuando se han agotado todas las posibilidades quirúrgicas convencionales para lograr la continencia, entonces ya se tiene que acceder al esfínter urinario, ¿no? Que hay un sistema de activación, un baloncito que lo activa la paciente y va a lograr ella continencia, ¿no? Se activa nuevamente y ahí la salida de orina. Acá tenemos el TBT. El TBT, entonces, es muy bueno y no actúa tanto sobre levantando la uretra media, sino más bien la uretra proximal, y va detrás del pubis, por eso lesiona más a la vejiga y va hasta los músculos de la parte hipogástrica, ¿no? A los rectos, sale por ahí y no debe haber mucha tensión, mucha tracción para evitar la retención. Entonces, se le hace un corte y se le deja la aponeurosis, es la que hace efecto ahí de retención. Entonces, este es el TOT. Entonces va a los obturadores
En los casos primarios, este sí va en la uretra media. En los casos primarios esta técnica es buena. En los casos recidivantes esta es la mejor técnica. Acá tenemos, ¿no? El TBT, miren. En la uretra, también puede estar en la uretra media. Y va por el retropubis. La mallita y se pierde ahí en la musculatura. La malla suburetral. Acá tenemos las agujitas que se utilizan para la colocación, los dispositivos. Cirugía de cinta suburetral retropúbica. Esta es retropúbica. En la imagen A vamos a ver el paso de la aguja desde la incisión vaginal hacia la zona suprapúbica, al lado derecho de la paciente. B, tenemos trayectoria final de la malla antes de ajustar la tensión y recortar los excedentes. No se fija, no se hace nudo acá. Se recorta el excedente nomás y acá hay una técnica de poner una tijerita de Metzenbaum para que no haya mucha tensión. El obturador, la malla que va al obturador, aquí no se lesiona generalmente vejiga, pero pueden haber hematomas, que a veces son considerables. Ahí tenemos la colocación, mire, pasa debajo del tercio medio de la uretra. Y igualmente no hay un anudamiento, sino son libres de tensión, se deja nomás. Después del pasaje se recorta y se deja. Acá tenemos igualmente el esquemita de la TBT. Miren cómo está en el tercio medio de la uretra y va detrás del pubis. Se recorta el excedente y ahí queda. Acá, este es el TOT. TBTO o TOT mejor, en que va a los obturadores, ¿no? No va al retropubis. Acá va al retropubis. Este va lateralmente, más horizontal. Igualmente, el linga medio uretral retropúbica, miren, va al retropubis. Transobturador es más transversal. Acá también una imagen que se ve el TBT, el TOT. Entonces, digamos algo del TOT, ¿no? El TOT últimamente hay especialistas ya que se dedican a incontinencia urinaria de esfuerzo no digo que lo están dejando de lado, sino que lo utilizan un poquito menos, lo utilizan en casos iniciales, pero ya en casos recidivantes es el TBT ya. El TOT constituye una técnica muy eficaz para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo asociada o no a un trastorno del piso pélvico. Es una técnica arreglada que requiere conocimiento anatómico de la región obturatriz y entrenamiento en cirugía vaginal. Es reproducible para las diferentes enfermedades del piso pélvico. Es completamente aplicable a otras intervenciones del piso pélvico. Es una técnica muy segura, con escasos efectos colaterales, como la urgencia miccional, que puede ser manejada médicamente, ¿no? En el mediano plazo no se encontró ninguna complicación con la utilización de la malla de polipropileno, material de amplia disponibilidad y muy bajo costo. Al no requerir cistoscopia ni material de alto costo, afirmamos que esta técnica es completamente aplicable a las condiciones de medios como el nuestro, ¿no? Por todo lo anterior, pensamos que los resultados a mediano plazo entonces,
acá tenemos, ¿no? Cómo se coloca la cinta, los puntos de reparo y los dispositivos con que hacemos el pasaje. Ahí tenemos colocada. Entonces, tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria mixta, es más compleja esta, ¿no? Es muy importante en este tipo de pacientes las modificaciones conductuales y fisioterapia del piso pélvico. Para el tratamiento del componente de esfuerzo de la incontinencia urinaria mixta se pueden usar cintas medio uretrales con un buen perfil de seguridad. En estos casos, la exacerbación de síntomas de urgencia es más baja para TOT que para TBT. Sin embargo, la tasa de reparación por persistencia de componente de esfuerzos es más elevada para TOT. Un estudio publicado en el 2019 reportó que la TBT se asoció a un 85% de mejoría de los síntomas de incontinencia en pacientes con incontinencia urinaria mixta y solo un 5% presentó empeoramiento de los síntomas de urgencia. Además, la adición de fisioterapia mejoró los resultados referentes a frecuencia y síntomas relacionados con la urgencia a los 12 meses. El 2011 se evaluó el resultado de la cirugía de la cinta medio uretral y se encontró que las mujeres con incontinencia urinaria mixta tuvieron tasas de curación más bajas en comparación con mujeres de incontinencia urinaria de esfuerzo. 56% versus 87-97%. Se debe considerar adecuada consejería preoperatoria con mujeres de incontinencia urinaria mixta. O sea, explicarle que la probabilidad de buenos resultados va a ser menor, ¿no? Acá tenemos los tiempos en la colocación de un sling de fascia de músculo recto del abdomen. O sea, se puede hacer, esta técnica se ha hecho desde siempre, ¿no? Pero más se hacía para varones que tenían problemas de incontinencia por prostatectomía, se usaba este sling de fascia de músculos rectos. Entonces acá tenemos los diferentes pasos. Es una cirugía más cruenta esta, ¿no? Acá tenemos en el esquema, ¿no? Hay que sacar lo que vendría a ser la mallita, sacarla de la parte de los rectos y después hacer una incisión en la pared vaginal anterior, disecar la uretra, ambos lados, crear el canal hacia la zona retropúbica. Y pasaje de la mallita, ¿no? Que hemos obtenido de los rectos. Colocarla en el tercio medio de la uretra. Aquí se ha colocado más proximalmente a nivel del cuello vesical, pero se puede también colocar más distalmente en la uretra media. Aquí es a nivel del cuello vesical, ¿no? Se acabó la colocación del sling. Esta es la colocación ya de periuretral en el esfínter externo, ¿no? Sustancias para disminuir el diámetro del esfínter y producir continencia. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna preguntita.
podría. Sí, claro, doctor. Muy bien, entonces ya tienen una idea más o menos de lo que es la incontinencia urinaria en la mujer y las técnicas actuales, ¿no? Están retomando nuevamente, o sea, los especialistas que se dedican a piso pélvico, específicamente incontinencia urinaria en la mujer, están retomando nuevamente las eslingas, porque hubo un momento así que fue crítico, ¿no? Porque hubo cierre de los fabricantes, ¿no? De esas grandes empresas fabricantes tuvieron tantos juicios porque hubo extrusión. Vamos, de repente ya en la práctica les vamos a dar las complicaciones así para que vean las complicaciones, que básicamente es la extrusión, o sea, como que rechaza el organismo a estas eslingas y crea fístulas, o sea, hay problemas, no está libre de complicaciones, indudablemente. Los grandes hematomas, más bien, hay que ser pacientes, ¿no? Con los hematomas que se presentan. Generalmente la mayoría de ellos revierten con reposo posteriormente, ¿no? Raramente necesitan drenaje. Muy bien, entonces ahí vamos a quedar y ya nos vemos esta semana con el grupo de práctica. Bien, nosotros desde que han aperturado nuevamente estamos grabando y podemos mandarles, ¿ya? O sea, no se preocupe, ya voy a empezar a mandar las clases en el aula virtual. Ya las tengo toditas ya en PDF y las vamos a meter, ¿ya? Bien, hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.